Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Profe, hay un tema antes de llegar a los años 40, ¿no? Con el tema de la OEA y más adelante con el tema del TIAR. Hay un tema fundamental que sirvió como bisagra para la penetración colonial de los Estados Unidos, más específicamente en nuestro país, en Venezuela. Yo creo que es importante tocarlo, que es el tema del petróleo. Vamos a ayudar al profesor, por favor, con el... Perdóname, pero es que tengo una batalla con estos audífonos. Tranquilo. La costumbre mía es mover las manos y cada vez que muevo las manos los audífonos salen volando. Está muy bien. Creo que me voy a taladrar los tímpanos con esos audífonos. Pero está la parte del micrófono a la derecha, ¿verdad? Donde está este micrófono a la derecha, porque si no, no va a entrar. Bueno, me voy a quedar con las manos abajo. Perfecto. El tema bisagra en el caso del concepto y la praxis misma del colonialismo en Venezuela, el tema bisagra es el petróleo. Claro. Porque cuando se encuentra petróleo cambia también la historia de Venezuela y la colonia se afinca con este país. Y no estoy hablando solamente en términos de explotación petrolera, sino en términos deportivos con el béisbol, en términos culturales con la televisión y la radio. Es decir, el petróleo abrió una especie de boquete para la penetración del colonialismo gringo en nuestro país. Adelante, profe, con ese tema que yo creo que es fundamental. Totalmente cierto, Miguel Ángel. Yo justamente le dedico un largo capítulo. Es histórico porque de alguna manera si uno no maneja la historia uno no entiende nada ni puede cambiar nada. Es histórico justamente analizando el siglo XX en Venezuela. Es decir, cómo los Estados Unidos en el siglo XIX no tuvieron interés en Venezuela. Correcto. Era un país medio español, atrasado, primitivo, tenía una clase rica, culta, que ni siquiera se pretendió hablar inglés. Lo que sí hacían era que las mujeres compraban los sombreros y los zapatos en París, porque eso era la moda y cosas por el estilo, pero en la mayoría aplastante del pueblo era analfabeta y además era un país pobre, productor de harinas y de cosas que no les interesaban a los Estados Unidos. Cacao y café, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, cacao y café, pero exactamente. Pero en los Estados Unidos eso iba para Holanda, iba para Europa, y de alguna manera también había una competencia con el café brasileño, etcétera, etcétera. No les interesaba mucho Venezuela. Les empezó a interesar Venezuela justamente después del laudo de París en 1898-99 y fundamentalmente cuando apareció el petróleo. Pero incluso los norteamericanos llegaron tarde al petróleo. Los primeros que llegaron al petróleo fueron los anglo-holandeses. Correcto. Y se metieron de lleno al petróleo. Los Estados Unidos cambiaron la arquitectura de Maracaibo, por ejemplo. Por supuesto. Los Estados Unidos se meten en el petróleo después, llegan tarde y tienen que hacer un trabajo verdaderamente muy sutil para ir ganando espacios y les costó eso entre los años, en la década de los 20, casi toda la década de los 20. Es decir, para lograr entonces meterse de lleno y llegar a acuerdos para fundar entonces la Creole y para fundar entonces todos los organismos que les permitieron convertirse, desplazar a los británicos y convertirse para los años 30, que por cierto es la época en que justamente el café queda ya liquidado por el petróleo. El primer producto de exportación de Venezuela es el petróleo y a partir de allí ese dominio petrolero es absoluto sobre Venezuela y es ventajoso fundamentalmente para los Estados Unidos. Las nacionalizaciones de Carlos Andrés Pérez fueron una farsa verdaderamente indigna, Los Estados Unidos salieron ganando con todo eso y finalmente todo el siglo XX es un siglo donde Venezuela goza de una cierta prosperidad por sus características petroleras y justamente mientras los gobiernos de otros países tuvieron conflictos con los Estados Unidos, Nicaragua fue por ejemplo uno de ellos, México también fue uno de ellos en la época de Lázaro Cárdenas, etcétera. En Venezuela no tuvo solo dos momentos, que yo lo cito en un artículo reciente también. Castro se peleó con todo el mundo, por supuesto, pero se peleó concretamente con los Estados Unidos por el asfalto
y Castro terminó, por supuesto, derrocado con el golpe de Estado que llevó el poder a Gómez. A partir de allí, para los Estados Unidos fue la felicidad total. Pero hubo un momento en 1958 que muy poca gente recuerda, que es que al caer Pérez Jiménez, se abrió aquí el 23 de enero, se habló entonces una campaña electoral, democrática, etcétera, etcétera, y ganó Rómulo Betancourt, que no era precisamente una muy buena noticia. Pero justamente el que había sido el primer jefe de la Junta de Gobierno, después cayó Pérez Jiménez, Wolfgang Larrazábal, que era un hombre joven, buen mozo, popular, etcétera, etcétera, decidió ser candidato porque URD se lo propuso y renunció entonces al poder. Y entonces la pelea fue entre Larrazábal y Betancourt, que tenía todas las bases del interior, perdió en Caracas, pero ganó prácticamente la candidatura, la presidencia, con el interior. Ahora bien, hubo 15 días allí en los cuales el interinato le tocó a un profesor de la Escuela de Derecho llamado Edgar Sanabria, que es un personaje que hoy muy poca gente recuerda en Venezuela. Yo me permití recordarlo justamente porque Edgar Sanabria en esos 15 días decidió, como presidente de Venezuela, modificar el acuerdo llamado 50-50, mitad y mitad, mitad y mitad, 50-50, que había firmado Betancourt con las petroleras. Y entonces lo cambió por 60-40, que le tocara a Venezuela el 60% del acuerdo, de los beneficios que se iban a sacar de allí, y los Estados Unidos rebajaran entonces a 40. Eso provocó que el jefe de la Creole vino indignado a reclamarle. Muy poco conocido esto que usted está contando. Pero es un personaje que merece un huequito ahí en la historia de Venezuela. Claro. Y llegó a reclamarle a Sanabria que lo que había hecho, y Sanabria le dijo: yo soy el presidente de Venezuela, así que usted no voy a discutir nada con usted. Y el tipo se fue rumiando su arrechera, perdónenme la expresión, o su rabieta, pues, pero suena mejor arrechera que rabieta. Sí, suena mejor. Y es más real. Y se quedó como lo había hecho Sanabria. Difícilmente Rómulo Betancourt, que venía dispuesto a ser más tolerante con los estadounidenses para que no hubiera un derrocamiento como pasó en 1948, seguramente no habría hecho nada de eso. Por eso es bueno recordar a Edgar Sanabria, que fue, junto con Cipriano Castro a principios del siglo, el otro venezolano que enfrentó a los Estados Unidos, porque lo demás fue pura amistad, pura tolerancia, y Venezuela, después de todo, era un país petrolero que tenía ventajas sobre los que no tenían petróleo, y tanto así que en 1930 Gómez pudo pagar la deuda externa, que ya era eterna en esa época, con los recursos del petróleo, de tal manera que es importante recordar a ese personaje. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.